Hola, ¿qué tal? Una vez más con ustedes, aquí estamos en Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Siempre les traemos unos contenidos muy interesantes del mundo del motor y bueno, además vamos a comentar pues diferentes aspectos vamos, hasta la climatología, fíjense ustedes. Y para ello tenemos un invitado de excepción. Tenemos aquí nada más y nada menos que a mi derecha está Andrés Bernadaus. Andrés ha sido campeón de España de cross country, también ha sido campeón de Aragón muchísimas veces de motocross. Ahora es un poco de todo, empresario, manager. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal va la vida ahora? Pues hombre. ¿Más relajada que antes? Diferente, la verdad que diferente. Ya toca cambiar un poco. Bueno, oye, antes tú has corrido motocross muchísimos años. ¿Cuándo lo dejaste más o menos? Hace poco lo has dejado. El 17 de julio del 22 me fracturé el fémur y ahí... Colgaste ya... Ya está, ese fue el último día. Ese fue el último día. Bueno, también has corrido la baja, ¿no? Realmente. Por tu culpa, además, sí. Bueno, vaya. Ahí me incitaste en su día y la verdad que bueno, la primera vez que corriste no te fue mal, realmente. No. La segunda sí, ¿no? Bueno, tampoco fue mal, al final son experiencias. La primera fue muy bien, hicimos cuartos y la segunda, pues... Cuartos de la general. Cuartos general. Corriendo que corrías con gente, Marc Watts corrías, con Gerard Ferrer, con todo lo mejor de lo mejor. Con Jordi Viladons. ¿Qué vida lleva Jordi? De jefe de KTM, o sea que no... Está jefe de KTM, no le va mal, no pues. No le va mal la cosa, no le va mal. Y bueno, pues el segundo año, pues bueno, al final, si estás en una Copa del Mundo como es la Baja Aragón y te ves adelante, pues haces un todo o nada. Yo al final, sí, piloto, pero no me he dedicado nunca exclusivamente a la moto. Entonces te ves adelante y echas el resto. Para eso entrenas. Bueno, te pasó que realmente por una mala señalización tuviste un percance, ¿no? Pero se debe realmente a que no estaba en aquel momento, había un fallo en lo que es la marcación, ¿no? Realmente. Sí, había una señal de peligro 3 en el suelo y no se veía, era un cambio rasante y bueno, fallo mío por ansias. Por verte adelante y bueno. Hombre, tú andas mucho en moto, ¿eh? Andas mucho, tanto en motocross como aparte de que no te gusta perder ni al parchís, tienes unas condiciones y una escuela ya que lo ha tenido muy poca gente aquí en Aragón. Yo, como se dice, o ligas por guapo o ligas por pesado. Yo en este caso talento en moto no tengo, pero las metíamos muchas y al final por pesado pues te haces bueno. Bueno, me has llegado a contar que has partido incluso varias motos cuando empezabas ya, que los saltos se iban alargando, llegabas a partir hasta motos y todo por la mitad, ¿no? Sí. Que tu padre te echó unas cuantas broncas. Ahí la cosa, claro, era otra tecnología, eran más hierros y sí, había que soldar bastante chasis. Pero bueno, ya hemos relajado. Oye, ¿cómo ves tú cómo ha evolucionado el mundo del motocross, dijéramos, desde hace unos 10 años para acá? ¿Qué ves tú que ha variado más en la moto o en el pilotaje o en los circuitos o en el ambiente? Cuéntanos alguna cosilla por ahí, tú que eres un experto. Pues a ver, ha cambiado mucho, ya no en 10 años, pero te puedo decir desde la época del 2007, que fue cuando Honda dejó de fabricar motores 2 tiempos, por ejemplo, que ahí terminó una era buenísima, o sea, cuando el motor de 2 tiempos es la base de cualquier cosa en el motor, ¿no? Empezaron los motores 4 tiempos, una evolución, luego ya motores 4 tiempos inyección, ya eran motores muy potentes pero suavizados ya con el tema de inyección, ya no te hacían vacíos de carburación, ya era otra cosa y ahora ya está lo nuevo, que son las Starbug, que son motos eléctricas, que eso ya es otro nivel, son 80 ¿También hay motocross en motos eléctricas? Sí, de hecho hace poco falleció un piloto máster en Madrid porque se le quedó acelerada, se volvió loco la centralita, sacan 80 caballos de potencia regulable, 80 caballos. Muchísimo para una moto, muchísimo. Oh, ¿Qué freno para eso? O sea, o llevas un ancla o eso no lo para, se quedó acelerada y no es la primera que ha pasado eso y muy fuerte. Pero bueno, la evolución en ese sentido, pues hemos pasado de los motores de gasolina con mezcla a motores de 4 tiempos y no tardaremos a no escuchar las motos de motocross y escuchar como el Scalestri. Temas de circuito, pues bueno, ha evolucionado poco. La verdad que hemos evolucionado poco. En el Campeonato de España la única evolución a positivo es que las carreras las retransmiten en televisión, pero el resto hemos ido a peor. O sea, se paga por correr en equipos, eso es triste que los payasos paguen en el circo, está todo súper caro, pero la vida está cara en general.
No hemos mejorado en circuito, no hemos mejorado en seguridad, solo quieren que demos un espectáculo y ya. Bueno, nos quejamos nosotros que somos amateur, se quejan hasta el MotoGP en cuanto a esas cosas. Oye, Andrés, por media a un piloto, ¿qué le cuesta la temporada a un piloto normal, es aragonés, que simplemente correr el campeonato de Aragón y correr alguna prueba del nacional? ¿Cuánto dinero? Y luego, pues claro, comprarte la moto, prepararte, entrenar, cambiar ruedas, y cómo... Pues mira, esa pregunta me hace gracia porque... No te la ha hecho nadie, ¿no? Sí. No, viendo tu programa con Roberto, el presidente de la federación, dijo que una moto estaba entre unos 6.000 euros. O sea, una moto de 6.000 euros no la compras ni de segunda mano. Ahí ya tenemos un problema. Que no sepan ni lo que vale una moto. ¿Vale? Y viniendo para aquí con los padres de Julieta y Lucas Crossi, estábamos hablando de eso. El cuánto cuesta una temporada a un piloto aficionado. Una moto normal, 12.000 euros. No le pongas ningún extra ni la lleves a ningún taller a hacer un extra. 12.000. Una licencia, 500, lo más barato. O sea, algo simple y necesario, que yo nunca me he quejado de lo que haya que pagar de una licencia. E ir a entrenar a cualquier circuito son 20 euros, más el desplazamiento, que a día de hoy es lo más caro. O sea, yo creo que una vez que hayas pagado ya la moto y todo eso, con menos de 1.000 euros no sales el mes. O sea, no hay... Eso, categorías grandes. Categorías pequeñas, pues está claro. La moto de Aiden, por ejemplo, una moto de 50, vale 4.800 euros. 4.800. Una moto que es un juguete. Que es un juguete, que pesa 30 kilos. 4.800 euros. La licencia son 300. El desplazamiento hace 2 semanas estuvimos en Madrid. Ves, vuelve y duerme. Y come. O sea, es que al final empiezas así todos los fines de semana. Un campeonato de Aragón, yo creo que con 15.000 euros comprando una moto de cero, incluyendo todo, no lo haces. Para encima llegar a la carrera y pagar 60 euros de inscripción. No tienes ni un baño, no tienes, según qué sitios sí los tienes, ¿vale? Pero hablo lo normal general. No, yo no te estoy diciendo que haya ayudas ni de federaciones ni de club, pero algo se está haciendo mal cuando no hay pilotos, aparte que está todo muy caro. O sea, es que hay que partir de esa base también, que está todo muy caro. Y ya no te hablo de un campeonato de España, ¿eh? O sea, un campeonato de España se están quedando las categorías inferiores, que hoy precisamente estaba hablando con la Federación Española, están bien, en 65 están llenas porque todos padres estamos locos, estamos enfermos y queremos que nuestro hijo sea el mejor y echamos el resto. Cuando ya pasan a 85 se van deshinchando porque ya ven que no van a llegar. Cuando ya pasan a 125 todo es extra mega caro y el crío entonces está en una época que prefiere salir con los amigos, echa novia y ya van de esto y ya claro, llegan a MX2 o a MX1 ya que se piensan que van a ser pilotos del mundial, ya tienen 20 años, no ves que no llegan y encima la temporada pues correr un nacional te cuesta 30.000 euros. Dices, ¿para qué me voy a estar esforzando? Me voy a correr un regional, me quito las ganas y me voy a entrenar y ya está. Entonces está la evolución está muy mal. Yo me acuerdo... Ahora 20 años, yo corría en 125, tenía 18 años. Ibas a una carrera y yo cobraba por ir. Yo he habido fin de semana corriendo que se corría aquí en Aragón. Yo os he visto cobrar a ti, a Raúl Tello y compañía, que tenían la carrera, os daban un sobrecito con dinero. Se corría el Supercross de Pina, se corría en Favara, se corría en Caspe, en Poleñino. Todas esas carreras... Yo porque ganaba, corría, ya te acuerdas que yo corría varias categorías y corría todo que se pudiera. Y yo salía con 500, 600 euros el fin de semana, pero ya no son los 500, 600 euros. Gente que corría una categoría, lo comido por lo servido. Ya no te estoy diciendo que ganes dinero, lo comido por lo servido. Sobre todo los punteros que estabais ahí arriba, los 3 primeros, que os compensara un poco, ¿no?, ese esfuerzo que hacéis. Es que es mucho sacrificio y porque, como te digo, estamos locos y nos gusta demasiado, es que esto es una droga. Entonces yo lo estoy viendo ahora con mi hijo, que me estoy gastando todo el dinero allí y es porque a mí me llena, me gusta. Hombre, pero es sano, ¿eh? Porque aquí donde lo ven al amigo Andrés, bueno, yo te he visto participar en una carrera... pedestre. Sí, también. Y ganar un jamón. También. Un jamón. Y cuando estabas llegando a la meta, que llegaste encima el primero, te diste el lujazo de no pasar. Y dárselo al del pueblo para que no nos lincharan. Y se lo diste al del pueblo. Que corría triatlones. El tío. Y ganaste tú. Y había ganado ya la carrera de las motos que habíamos corrido antes, previamente. Sí, corriste con la moto y luego corriste la carrera. Está el vídeo, sí, me acuerdo. Bueno, que los de Tabuenca tampoco son tan mala gente. No, pero es un pueblo pequeño, no sé lo que te puede pasar. Pero luego nos invitaron a comer albóndigas allí. Ah, sí, bueno, antes hacía las albóndigas eran como la taza esta de grande.
Bueno, ¿y también ganaste las almondigadas? No, No, ahí no. Solo Ahí, participaste. no, creo que me comí 16 o 17 y me puse malo al día siguiente. Estaba más malo que para qué. Muy bien. Bueno, Andrés, ahora, por ejemplo, estamos aquí, tú y yo, en confianza, por decirte, por ejemplo, oye, ¿qué opinas tú de un piloto que lo hemos visto correr aquí mucho en Aragón, el amigo Butrón? ¿Cómo lo ves? Hombre, José, yo lo conozco hace 20 años también. El gaditano. El de Cádiz. De Cádiz. Es que es un superclase. O sea, como piloto, ahora ha venido de Bolivia esta semana de correr. Ha estado en Venezuela corriendo también a ganar. ¿Y con quién? Perdona, ¿con qué corre? Con KTM, ¿no? KTM. Pero también está becado por KTM como algún piloto más. Bueno, yo creo que sí, que tiene que tener contrato, si no, ahí siempre nos... Cuando vino a correr a Calatayud llevaba un equipazo de miedo, Sí, ahí de está. mecánicos, de con, todo. Con mi primo Iván y con Raúl, ahí estamos siempre diciendo, ¿Butrón paga o cobra? Porque como está así la situación, y siempre estamos hablando de eso. A ver, es un tío que ha sido tercero del mundo, o sea, de 2,5. Sí. Sí, en el año 2012-2013 fue tercero del mundo, antes de que Prado llegara al Mundial. O sea, no estamos hablando ni de mí ni del Tello, o sea, estamos hablando de un piloto mundialista que desde muy chico fue tercero del mundo de 80 ya, te quiero decir, que es un niño que desde abajo venía despuntando, también te digo, currando mucho, porque yo veía las fotos en el Facebook que se subía con una Transporter con la moto dentro, con 2 motos, y entre moto y moto los estribos eran sus almohadones, durmiendo. Tira para arriba, tira para abajo. Tiene mucho mérito, ¿no? Eso tiene mucho mérito. O sea, ya como persona yo no lo conozco. O sea, hola José, y ya. No lo conozco bien, como amigo. No, es pero hay que tener dos codos bien para hacer todo eso, ¿eh? Y de hecho ahí están los resultados. O sea, no ha trabajado en otra cosa que no sea la moto. Oye, me comentabas hace un momento que Jorge Prado lo han contratado en Estados Unidos para hacer el campeonato del mundo de Supercross ahí ¿y qué le ha pasado? ¿Que tiene un accidente o algo? Pues que al final la compró parcela y el Supercross y el motocross son dos cosas diferentes. A ver, que lo va a hacer muy bien. Yo tengo esperanza de que... Yo soy un friki de eso y soy de levantarme a las 4 de la mañana para ver las carreras, pago por ver las carreras y pues bueno, es un concepto diferente y bueno, una caída allí se paga caro y ha debido tener una conmoción cerebral y bueno, dicen que la semana que viene ya está otra vez dándole. Ha hecho un buen fichaje, ¿no? Por lo que me decías tú que conoces más un poco los intríngulis. Bueno, económicamente se ha ido caliente, se ha ido bien, la verdad, se ha ido bien servido, pero claro... No, es que hablamos de millones de euros, no sí, de dólares, perdón, sí. No hablamos de que le han pagado la moto y le han pagado la ficha. Es que realmente en Europa está muy mal también el Mundial de Motocross económicamente. No están cobrando básicamente, de hecho hay muchos pilotos que al año que viene se van para allí. O sea, en que termina la temporada del año que viene de la del 25, hay 2 hermanos que se llaman Lucas y Sacha Koenen, que son belgas, están fichados ya por equipos de allí. Quiero decir, aquí la situación económica no está muy bien y allí llenas los estadios de fútbol, no sé qué capacidad tendrá de fútbol, de béisbol americano, no sé qué capacidad tendrá, pero se llenan. Entonces se paga mucho y donde hay dinero... Oye, aquí se han llegado a hacer Supercross, yo lo he visto en la Plaza Toros de Zaragoza. Yo estuve. ¿Tú estuviste yo estuve de crío. Supercross? Guy Cooper estaba, piloto norteamericano. Sí, yo estuve allí. Y realmente ahora no se hacen estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué vas a las carreras en Aragón y no hay gente? Porque lo ves en YouTube, todo. Antes ver una carrera, ver a uno saltar, era muy difícil. Todo el mundo iba. El trial a lo primero estaba lleno. ¿Quién va a ver el trial? Porque lo puedes ver en YouTube. Ya no porque esto Tony Boy y los arrase a todos, que eso es otro tema. Es porque o sea, las cosas más extremas las tienes en televisión. Sí, hombre, pero a ver, claro, es que nos gusta el espectáculo. Yo subiría a Supercross, iría, y yo seguramente que tú y muchísima gente, aunque no seas puramente un motero, ¿no? Sí, pero no se llena. No... Oye, más cosas. Por ejemplo, Ander Valentín, ¿qué tal relación con él tú? Bien, me llevo bien con Ander. Es un tío muy majo. Sí, más campechano que para Más rico, muy buena gente. Sí, Destella, el mozo. Sí, señor. Rubén Fernández. Lo va a hacer bien este año en el Mundial. Se lesionó el año pasado y lo pasó mal, pero yo creo que tiene muy buenas condiciones, ¿eh? Físicamente es un toro. Físicamente es un portento físico. Aquí vino a Calatayud y recién salió de la lesión, les ganó a todos. A Butrón, a Campano, a todo el mundo. Es que está a otro nivel.
O sea, es el siguiente nivel. Pues oye, te digo una cosa, yo lo veía andar y parecía que no andaba con la moto. Sí, y veías al Butrón que se subía por las paredes y él iba relajado, bueno, aparentemente, lógicamente, ya es su forma de conducción. No tenía presión ninguna. Tiene ahí un margen, un colchón que es como tú y yo montando una radio. No tendría nada que hacer. ¿Qué puede haber de diferencia entre una moto, por ejemplo, la que Butrón, por ejemplo, y una moto de Panzano, de los hermanos Panzano, de Marcos o Samuel? Siendo la misma marca, por ejemplo. Pues yo creo que algo tendrá que ver. Tú entiendes, dinos un poco, a ver... ¿En dinero o en segundos? En dinero, no, y en tecnología. Si lleva unas centralitas, si lleva una suspensión, si lleva amortiguadores especiales. A ver, gasolina con... seguramente las horas de test que hace José no las hace los Panzano. Ni nosotros, ni cualquiera. O sea, al final José está todo el día subido en una moto. Entonces, no, pero aparte, en cuanto a tecnología, bueno, no creo que lleve mejor material el uno que el otro. Ya en cambio, ya estás hablando, por ejemplo, motos del mundial oficiales respecto a una moto de Campano, por ejemplo. Sí. Campano, hay un podcast por ahí o un vídeo en YouTube antes de irse a Brasil a correr. Que fue campeón del mundo también, Campano. Sí, Campano. Pues en ese año le dieron la oportunidad de correr una prueba de MX1 del mundial con los buenos, ¿vale? Y le dejaron una moto oficial del piloto que se había lesionado en Yamaha. Hizo cuarto. Y luego la siguiente carrera corrió con su moto. Y vio que hizo el 16. Y no tenía moto para el siguiente año y le salió de Brasil y dijo, o tengo moto oficial o me voy a Brasil a ganar dinero. Y se fue a Brasil. Y dijo que hay una diferencia de 3 segundos por vuelta. Es bastante en un circuito muy duro. 3 segundos son 50 metros. 3 segundos en 12 vueltas, ya está, ahí lo tienes. Ya está. Ya en la salida ya te la han clavado. Pues muy bien. Oye, vamos a cambiar un poco de tema, ya nos vamos, o quieres tú seguir un poco con la vuelta. Lo que tú veas, yo. Vamos a hablar, por ejemplo, del tema de lo que sería conducción. Ahora pondremos un vídeo de cadenas para que vea la gente, en principio, que muchas veces nos arriesgamos en vano, porque ya no es que llevo cadenas en el coche, es que llevo ruedas de nieve. ¿Pero qué puede ocurrir muchas veces? Que tú sí, pero el que venga adelante frente hacia ti no lleve. ¿Y qué te puede pasar? Voltereta. Pues exactamente. Entonces, condiciones. Ahora estos días, ahí estamos viendo el vídeo. Si quieres lo comentamos desde aquí tú y yo sin ningún problema. Son cadenas textiles para la nieve, que son en principio las más fáciles de poner. Yo desde luego, si está en la carretera como está, yo no voy ni con cadenas ni con ruedas de invierno. Si está muy bien en casica y aquí en un momento dado te puedes ir por un barranco abajo o puede venir uno delante, lo que te decía yo, que va un poco despendolado, por decirlo así, y te llevas un susto que para qué, ¿no? Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Tenemos que poner cadenas? Bueno, lo mejor, las cadenas textiles. Las cadenas textiles son cadenas casi prácticamente que son de usar y tirar o como mucho usar prácticamente como mucho una o dos veces. No creas que se pueden usar mucho más, pero son muy fáciles de poner. Ya no hay que, como las antiguas cadenas de hierro que hay que tirarlas al suelo, que hay que hacer maniobra. Aquí simplemente es poner como una especie de funda a la rueda que pones primero a la parte de arriba, te subes al coche, si es cuesta arriba dejas caer un poco el coche hacia abajo y si es cuesta abajo pues dejas caer siempre lógicamente en el sentido, ahora ya una vez que ha girado la rueda, paramos un momento el coche, la terminamos de ajustar y ya está. Luego, decirle al personal que aunque lleves cadenas, aunque lleves ruedas de invierno, no puedes pasar de 30, 40 por hora, como mucho, y siempre en velocidades un poco largas, por decirlo así. Si vas en velocidad corta, el coche va a tener siempre a derrapar. Ya hemos visto que se pone muy fácilmente. Estas cadenas podemos estar hablando en el mercado que están de entre 50, 60, 70 euros y te pueden sacar de un apuro. Lo que mejor, pues también viajar en las horas que el día nos favorece, porque aquí estamos en invierno y a partir de las 5 de la tarde se puede complicar bastante el tema en cuanto se hace de noche. ¿Ves? Aquí nos pone prohibido ir a 40. Yo incluso bajaría la velocidad. ¿Tú has viajado alguna vez con nieve? Sí, y no... ¿No te ha pasado alguna cosa rara? No, de hecho estuve en Islandia una semana y ahí hacía mucho frío, pero llevan neumáticos de clavos directamente. No llevan ni... No, yo ya a partir de ese día ya soy de clima tropical, entonces ya cuando barrunto el frío a la topera casado. Yo te digo una cosa, me pasó una vez que subía por el puerto de Valira de Andorra, íbamos a Francia aparte de la casa, y cayó tal nieve que con cadenas
íbamos como si fuera un quitanieves, pero claro, se iba acumulando la nieve adelante, y al final llegó un momento que el coche no podía pasar. Claro. Encontramos un muro y claro, gracias a Dios que encontramos una gasolinera al lado que nos metimos ahí y ahí pasamos la noche y lo pasamos bastante bien, pero lo hubiéramos pasado mal si hubiéramos ido hacia arriba. Sí, peligroso la nieve. Es peligroso. ¿Vas a algún sitio esta Navidad? ¿Has preparado alguna cosa con el Aiden y con tu señora? No, a los tocinos. Ah, que tienes que trabajar. Es que claro, tu trabajo es que como trabajas con animales, por decirlo así, los animales requieren todo el día cuidado, ¿eh? A trabajar. Tú eres muy trabajador. Es lo que toca. Es que es lo que toca. Muy bien. También, por ejemplo, vamos a hacer un vídeo que tenemos también que nos manda, nos lo manda, lo hemos pedido a Centro Zaragoza y nos lo autorizan para poner. Es un vídeo de cómo circular un poco en las rotondas y también, dura unos 3 minutos, casi 4, luego tiene locución, que se comenta por sí mismo, ¿de acuerdo? Todos sabemos lo que son glorietas o rotondas, circulación en sentido único en torno a una plaza central en donde confluyen varias vías. Hoy vamos a analizar cómo debemos circular en una rotonda, a día de hoy una de las asignaturas pendientes de muchos conductores. En el interior de una glorieta los vehículos se mueven en sentido contrario a las agujas del reloj. Se rompe el principio de prioridad de la derecha, de tal forma que los vehículos que van a entrar ceden el paso a aquellos que se encuentran en su interior, salvo que exista señalización específica indicando lo contrario. El primer paso para circular adecuadamente por una rotonda es elegir el carril correcto de acceso a la misma. Si pretendemos girar hacia la derecha, debemos entrar por el carril derecho y señalizar con el indicador de dirección nuestra intención de salir de la rotonda. Si lo que queremos es continuar recto, entraremos preferentemente por el carril derecho. Pero si en el carril exterior hay demasiado tráfico, también podemos entrar por uno de los carriles interiores. Así permitiremos que otros vehículos accedan a la glorieta. Una vez superada la salida anterior a la que deseamos tomar, haremos uso del intermitente para pasar al carril exterior, sin interferir en la trayectoria de los vehículos que circulan por ese carril. Ahora podremos tomar nuestra salida indicándolo de nuevo mediante el uso del intermitente derecho. Si pretendemos hacer un giro hacia la izquierda o un cambio de sentido, el acceso a la rotonda se hará desde el carril izquierdo hacia los carriles interiores. Cuando superemos la salida anterior a la que queremos tomar, tenemos que señalizar nuestra intención de cambiar al carril exterior, siempre sin obstaculizar el recorrido de los vehículos que van por ese carril. Finalmente, indicaremos la salida por la que queremos abandonar la rotonda. El intermitente izquierdo no debe utilizarse cuando continuemos circulando por el interior de la rotonda. Los intermitentes solamente se utilizarán para señalizar un cambio de carril o la salida que queremos tomar. Los carriles interiores se utilizan para continuar circulando por el interior de la rotonda. Tomar la salida desde el carril interior solamente está permitido si existe señalización que lo permite y el carril derecho está ocupado. Una buena parte de los accidentes en rotondas se debe a que hay conductores que circulan por las glorietas como si los carriles no existiesen. No debemos olvidar que los vehículos que circulan por el exterior tienen preferencia. Si es necesario, debemos realizar un nuevo giro a la rotonda, pero en ningún caso anteponer medio minuto de nuestro tiempo a nuestra seguridad y a la del resto. A veces los camiones tienen que ocupar varios carriles de una rotonda. Estos deben respetar la prioridad de paso de los vehículos que circulan por el carril que van a ocupar, pero el resto de conductores tiene que extremar las precauciones al encontrarse con un camión en una glorieta. Los ciclistas que circulan en grupo tienen preferencia desde el momento en que el primero de ellos accede a la glorieta. A efectos prácticos, el grupo de ciclistas se considera un vehículo, en el que la parte frontal es el primero de los ciclistas y la parte trasera el último. Si queremos tomar la primera salida, puede existir un desvío a la derecha anterior a la rotonda que nos permitirá seguir nuestro camino sin entrar a la glorieta. Tomar este camino ayudará a descongestionar el tráfico y a evitar los puntos más conflictivos de este tipo de intersección. Hasta la próxima. Muy bien, gracias por los consejos que desde Centro Zaragoza nos llevan dando muchísimos años. Bueno, una cosa que comentamos Andrés, tú y yo, realmente el tema de las rotondas es un mundo. Sí. Un mundo, pero realmente un mundo complicado, más de lo que nos hace. Yo tengo a mi amigo Antonio, que desde aquí le mando un saludo, y es una pelea. Cada vez que entro en una rotonda con él, tenemos que discutir.
Mientras no discutas con el del coche al lado, va bien la cosa. No, hombre, pero yo entiendo que muchas veces, claro, lógicamente quieres salir por la siguiente intersección, pues tienes que estar pegado. Pero es que hay veces que no hay nadie en la rotonda y ya te metes un poquitín y no sigues la línea al pie de la letra, que simplemente porque, pues bueno, me meto por aquí y salgo y tal. Yo es que creo que desde las autoescuelas tampoco creo que lo expliquen mucho el tema de las rotondas, y la gente mayor que lleva conduciendo toda la vida. Es algo, yo no sé, cuando tú te sacaste el carnet había muchas rotondas en España. No había casi ni coches. Entonces ¿qué? No. Pero entonces, ¿qué formación hay sobre las rotondas a la gente que lleva muchos años? No, realmente lo que acaba de comentar el Centro de Zaragoza está muy bien, ¿no? Es así, y tienes que salirte en la siguiente intersección, pero muchas veces lo que comentabas tú también es que a veces están mal indicados. Por ejemplo, la rotonda que hay en Alcañiz. Sí. Alcañiz, Calanda, seguir hacia Morella. Yo hace 2 domingos fui al Autoclásico, no, que lo veremos ahora, fui el domingo pasado, y tuve que dar 2 vueltas porque no sabía en cuál tenía que salir. Claro. ¿Y la diste por fuera o por dentro, las vueltas? Pues por donde, ya no me acuerdo. por donde no había mucho tráfico, a Dios gracias, y tal, pero es que a veces sí que es un poco complicado entenderla. Luego también en España pecamos de, a veces, exceso de señalización, y de pronto te va indicando hacia un punto, luego es una rotonda, y ya no tienes la indicación que tú necesitas. Que no tengas algo allá que verías cómo te indica. Que no te ha pasado a ti veces nada también con las vueltas que da por este mundo. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Pues equivocarte muchas veces y dar marcha atrás, y en la rotonda no. En la rotonda no, el primer camino que veas. Muy bien. Andrés, como comentamos, no te vas a ningún lado, tú tienes muchísimo trabajo estos días. Tú una vez, por ejemplo, imagínate que preparas tu coche para salir de viaje, ¿cómo lo preparas? A ver, damos un poco una versión, ya dimos hace el otro día una versión, ahora danos tu versión. Yo salgo un fin de semana así, uno también. ¿Y por dónde empiezas el coche? ¿En el coche? ¿El coche? Las particulares. Yo miro la presión de los neumáticos, miro el aceite, el anticongelante y el hilo limpias. Perras en la cartera y vámonos. Pues lo de los limpias que tú dices no lo dice mucha gente. Yo tengo una anécdota, mi padre lo hacía siempre, lo primero que hacía el hombre nada más salir de viaje es limpiar el cristal. Estaba 1 hora limpiando el cristal con una patena. Yo solo echo agua, los limpias. Sí, pero es que y los miras también, los limpias un poco también. No, porque limpian bien. Pues ya está. Pero muchas veces es que uno de los problemas que puedes tener cuando, yo por ejemplo me ocurrió cuando fui ayer que venía el sol de frente, es que no ves nada. Si no llevas el cristal limpio como una patena, es que tienes que estar bajando la cabeza y mirando así, porque entonces es un consejo bastante el de los limpias. ¿Y qué más? Aparte de la cartera. Poco más. O sea, que llevemos la moto, que es a lo que vamos, y ya está. Y es que al final... ¿Qué vas, en coche, con furgoneta? Coche y carro algún día, o si no, meto la moto dentro del coche. ¿La moto te coge dentro del coche? La del chico sí. Ah, la de Iden. La del chico sí. Yo ya no moto, yo ya nada. Entonces... Hoy todos recordamos aquellos Madrid-Barça que decías tú, entre Tello y tú y Tello, ¿qué hace Raúl Tello ahora? Ciclismo. Ahí les estará dando mal a todos, no sé, madre mía. A mí fue el que me forjó, o sea, tuvimos muchas guerras como pilotos, sanas, siempre, pero al final fue el que me curtió. Entonces, no, estarán de Raúl hasta aquí los de las bicicletas, de repente que apareciera con 35, 40 años ahí a darles mal, no me quiero imaginar, dirían, ¿dónde ha salido? Hombre, tenía una buena forma física. Ese también, por pesado. Pues muy bien, hombre. Estas Navidades, como decimos, pues todos preparamos el coche para salir de viaje. Recomendaciones, mira, yo lo que le aconsejo a todo el mundo, sobre todo estos días que han nevado tantísimo, llevar mucha ropa de abrigo, es importante. Llevar también siempre el depósito lleno de gasolina casi siempre, o que no vayamos justo de gasolina nunca. Llevar también pues algún fruto seco por si nos quedamos helados. Oye, hace 2 años pasó en la A2 o en la A1 en Madrid, entre Madrid y Burgos, que 6 kilómetros atascados todo el mundo, que tuvieron que pasar ahí 1 noche y pico. Yo en la A2 en el 2018 me fui a buscar a mis amigos, a los de Costa Rica, y fui a Barajas a buscarlo, y justo fue un temporal que había de nieve, en Semana Santa fue un temporal de nieve, y me fui para buscarlos, y me eché desayuno, cena y el saco de dormir, por si acaso,
O sea, y nos cortaron, estuvimos 2 horas ahí en la autovía incomunicados, que ya lo sabía, yo me metí dentro del saco y a plegar la oreja. No, mira, creo que hablamos del mismo fin de Semana Santa, porque mi hija fue y la desviaron de la Nacional 2 y tuvo que ir por un intríngulo de pueblos que la llevaron. Esto fue Semana Santa del 18, sí, seguro, además. Lo que le costó llegar a Madrid, madre mía. Pues nada, en principio, pues eso, son consejos que les damos y que hay que tener en cuenta, muy, muy importante. Luego también, pues la mecánica, si el coche suyo no está en condiciones, no se ponga de viaje. Es un poco triste cuando vamos por la carretera y vemos a un señor o a una señorita con el capó levantado ahí, con el chaleco. Es que el coche hay que tener un pequeño mantenimiento, llevar a un punto X, al que sea, a un taller, que se lo revise un amigo, quien sea, pero lo que dice Andrés, los neumáticos es lo que te comunica con el suelo, eso es muy importante, que estén bien inflados. Pues eso, todo en general, no esperar al último día, que ahora va a haber muchísimos puentes, muchos días, y las condiciones climáticas ya vemos que se han empeorado bastante, porque está, bueno, había 40 centímetros de nieve por el Pirineo ayer, ¿eh? Pero tiene que haber nieve, que estamos en diciembre. Hombre, y es bueno que haya nieve porque así tendremos agua durante el año y los que tenemos huerto podremos regar. Bajaba fuerte el río hoy. Está bien, desde luego, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de Aiden. Bueno, tú eres ahora el manager de tu hijo, de Aiden, que seguramente nos estará viendo él, en televisión nos verá posiblemente. ¿Cómo lo ves? ¿Le gusta por lo que es la moto? Es un pesado, yo solo digo que es un pesado. O sea, a mí me gusta, pero a él, o sea, cuando me dice, no, seguro que le obligas. Ayer veníamos de entrenar y se me durmió en el coche con el casco puesto. Se puso, a lo que miré, tengo el vídeo en el móvil, así durmiendo de lado. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Tiene 5 añitos, hace 6 ahora en febrero. Su primera carrera la corrió con 3 años y poco. Quedó el último de resobras, o sea, pero terminó. Cada año se ha ido superando y cada año pues va mejorando mucho más. El año pasado corrimos un campeonato que hay en La Rioja que nos dejaban correr con menos de 4 años, porque en España si no tienes 6 años legalmente no te dejan competir, y se han sacado ahí de la chistera una licencia para poder para esto. O sea, al final al fútbol puedes, al ciclismo puedes y en esto no, pero bueno, legalmente ya podemos correr. Quedamos cuartos el año pasado en La Rioja. Este año ha conseguido ganar el campeonato de Aragón de la Promo Peque, que todos los padres que estamos de aquí de Aragón hablamos con Federación para que lo metieran, porque La Rioja ya estaba, en Madrid estaba, en Castilla-La Mancha estaba, y había que ser pesado e insistir ahí que lo metieran. Ha sido un éxito, 12 de pilotos, 15 pilotos de media, la parrilla más completa de todo el campeonato de Aragón, porque íbamos todos a una, dijimos, desde que salga la inscripción nos inscribimos todos ya de una, y al final hacemos llamada. Consiguió ganarlo, muy ajustado ahí el campeonato con su primo Enzo, y bueno, en La Rioja también íbamos primero, sí, tuvo una avería de moto y ya no dejamos de correrlo. En Madrid hemos ganado 6 mangas, en Castilla-La Mancha hemos ganado también 2 mangas, te quiero decir, estamos fuertes, pero al año que viene ya se nos acaba el chollo porque papá Andrés lo cambia de categoría, como podría seguir en esa, entonces ahí ya se nos pone la cosa cuesta arriba y a seguir mejorando y ya está, hay que mejorar. Le gusta mucho, o sea, cuando no está con la bicicleta en el garaje está con la bici eléctrica, cuando no está con la bici eléctrica está papá quiero moto. Hemos cambiado 3 veces de moto este año, o sea... ¿Entrenáis mucho? Para los rivales no entrenamos nada, entre nosotros mucho. mucho. Entrenamos los martes, entrenamos los jueves. Los martes entrenamos en Pinseque con Iker 10. ¿Qué tal Iker este año? Está en el ciclismo. Iker tuvo una fractura de fémur de izquierdo y tibia y peroné derecho en un accidente, en una caída en Sanlúcar de Barrameda hace 2 años, y ha estado muy mermado físicamente y ahora está corriendo para un equipo de ciclismo, está haciendo ciclocross, y de hecho el otro día en una carrera de ciclocross estaba primero y se le salió a caer en el último momento y hizo segundo, pero estaba fuerte el tío, estaba más fuerte que el vinagre. Pero hace también algo de motocross, ¿no? Ha empezado ahora, como está dando clases a Aiden, a Lucas y a Julieta los martes, montar moto a raíz de eso. ¿Cuál es el mejor circuito que hay
para los niños pequeños, para iniciarse? Pues a ver, es que en Aragón realmente estamos muy vendidos en cuanto a circuitos. O sea, si quitas el mítico de Zuera, quitas el mítico de Quinto, por ejemplo, para Calatayud los niños no pueden entrar porque es un circuitazo. O sea, pero Calatayud Quinto está muy bien. O sea, luego hay muchos circuitos también en Aragón que no se lo tomen ninguno en cuenta lo que esté diciendo, pero que al final, al menos en lo que nos cae a nosotros cerca, el circuito Villamayor está muy bien también. Pero eso, ya lo que estábamos hablando, entrenamos los jueves también. Hemos empezado otra vez a entrenar con un grupillo de niños y sábados y domingos. ¿Tú aún das clase? Porque yo sé que tú has dado cursillos. Sí, hemos vuelto otra vez porque bueno, con Aiden entrenaba mucho y necesita también entrenar con más gente y unos amigos, venga, que les des clase a la chica, le des clase al chico, que le des clase a la chica, pues venga, vamos a... Y entonces todos los jueves entrenamos y eso. Pero bueno, para que te hagas una idea, va unas 20-25 horas por mes en moto. Son muchas horas, ¿eh? Ya está bien ya. No, son muchas horas. Y como hablamos, es mucho dinero también el mantener una moto tantas horas. Aiden no acelera como para romper mucho, pero una moto grande, si entrenas 25 horas al mes, necesitas 4 o 5 juegos de neumáticos traseros, 2 o 3 delanteros, cambios de aceite, pistones, embragues, empiezas a sumar. O sea, que es a lo que hablábamos antes de Campano, de Butrón, toda esta gente, es que esa gente entrenará 30 horas al mes. Entonces, ¿cuánto dinero y a qué gas? 30 horas al mes no más entrenar. No entrenarán más de 30 horas al mes. No. Si lo que menos haces en una carrera son horas. Tú te vas a una carrera de Campeonato de España Sí. y entrenas media hora el sábado, la manga de clasificación el domingo son 20 minutos, 50 minutos, el warm-up que son 10 minutos y 2 mangas de 30 minutos. Ya está. Bueno, pero entre semana tiene que... Entre semana entrenará, pero que no harán, más de 30 horas no creo que haga el moto. 30 horas al mes son 1 hora al día, ¿eh? una hora al día son 2 mangas. Y ese esfuerzo físico, porque no requiere... El motocross es una de las condiciones, a lo mejor la moto de asfalto es más diferente, pero el motocross requiere una forma física bastante buena. Yo muchas veces lo comento, a veces, no te quiero nombrar, pero conocidos tuyos y míos, decíamos, joder, fíjate tú, este va el último. Pues hasta el último de esa carrera, tú quieres mirar lo que hace y dices, yo no lo podría hacer ni, bueno, yo no, muchísima gente de sus años ni lo haría, ¿eh? Tengo un amigo que dice que el motocross es duro hasta para ver lo que saltan piedras. ¿Tú crees? Sí, el motocross a ver, yo creo que todos los deportes a nivel élite son duros, todos. Todos, sí. Todos. Bueno, yo creo que a nivel élite dejan de ser deporte, también lo pienso así. Porque llevar al cuerpo a esos extremos también, o sea, un tenista, que parece que darle a nivel de Rafa o de Alcaraz, son portentos físicos. Desde luego sí. Pues muy bien, ¿quieres quieres comentar alguna cosa más o algo que no se nos quede en el tintero? No, a ver, el año que viene sí tenemos muchas carreras y por lo menos de motocross. El resto a mí, dentro de lo que cabe, pues me es indiferente, pero a ver si tenemos muchas carreras por aquí, por la zona. A ver si tenemos suerte y lo que es la federación y quien tenga que hacerlo, pues prepara una buena cantidad para que lo que es preparar una temporada de motocross pues también cunda, ¿no? Porque muchas veces que hay 8 o 10 carreras al año, a veces... Sí, no hay más. El problema es que valdría menos carreras de calidad y un calendario bien pensado. Pero bien pensado me refiero a ser inteligentes, pues, me fastidia decir cómo hacen en Cataluña, ¿vale? Pero ¿cuál es el lado positivo de hacer carreras a principio de año? La temperatura, que aunque haga frío, pero tienes humedad en el suelo, que el motocross es lo que necesitas. Tú has corrido con hielo, que te he visto correr con hielo en la pista. Claro, pero bueno, y que luego todo el mundo a principio de año tiene un objetivo de un campeonato. Cuando es octubre y ya no te juegas nada, no vienes. Pero en cambio haces carreras enero, febrero, marzo, no hay campeonatos por casi ningún sitio más que en Cataluña y dices, tienes a todos catalanes, tienes a todos de la zona de Madrid, y lo que necesitamos son parrilla. O sea, es insostenible carreras con 50 pilotos para el club. Luego nos quejamos de que no hay, pero si no hay pilotos, si es que de Aragón
de Aragón hay 14 categorías o 13 categorías en motocross y creo que hay 50 pilotos fijos entre todas las categorías y te estoy diciendo que 11 son de la promo Peque agregados este año. No hay pilotos para tantas categorías. El año pasado yo conté que había 33 pilotos para 11 categorías, para 10 categorías. 33 pilotos de Aragón, con licencia aragonesa, que hubieran corrido todas carreras. Entonces hay que intentar atraer a los de fuera para que el club tenga un beneficio, no trabaja, que al final lo hacen voluntariamente, pero por lo menos que le salgan las cuentas y que no le tengo que ponerlas de su bolsillo, que los ayuntamientos a día de hoy es muy difícil que te ayuden, no es como antiguamente. También veo una cosa, que antiguamente cuando preparabas una carrera, tú te acuerdas de los carteles, cómo estaban, publicidad... Llenos de publicidad de gente que colaboraba. Ahora ya no. Ahora te ayuda, Goyo, anda, échame una mano con tu negocio, Andrés, échame una mano con tu... Es la única manera. O sea, pero antiguamente hasta la farmacia. ¿Por qué? No lo sé el por qué. Porque igual porque para todo se pide también. Entonces ya no te sabría decir el por qué. Pero poco más. Bueno, pues eso, a ver si tenemos más pilotos y más carreras el año que viene. Si le parece bien, este fin de semana se celebró pasado el Autoclassic de Alcañiz. Tenemos un reportaje muy guapo, muy interesante, que se lo vamos a poner. Y ya pues despedimos con esto el programa y nos veremos el jueves que viene, Dios mediante. Un saludo para ustedes. Muchas gracias, Andrés. A ti, Goyo. Muchas gracias. Bueno, pues es un placer estar en esta feria, recuperada el año pasado y que creo que va consolidándose. Es muy importante. Y el año pasado, bueno, pues yo creo que tuvo un buen nivel, pero con poco tiempo se tuvo que hacer. Y esto ya se está demostrando que Alcañiz merece tener una feria del vehículo clásico. Creo que es muy importante. Alcañiz todos sabemos que es una ciudad vinculada al mundo del motor, vinculada especialmente al mundo del automovilismo, y yo creo que se merecía recuperar esta feria tan importante donde se reúne lo mejorcito en cuanto al personal que trae recambios. Una exposición que garantiza un espectáculo total en cuanto a los coches que se cuenta con ellos, con las motos, bicicletas, un poquito de todo. Y la verdad que es un placer el poder compartir con todos los amantes del mundo del motor esta feria, que creo que es vital para la zona, que es importantísimo que pues, recuerde lo que ha sido nuestra historia dentro del mundo del motor y que lo está consiguiendo con una gran afluencia de aficionados. El ayuntamiento nos pidió colaboración en los últimos años de la anterior etapa, también lo hizo ya también en esta nueva etapa, y creo que todos tenemos que ir unidos de la mano para consolidar todo lo que se haga en Alcañiz. Es fundamental que el ayuntamiento tenga esa predisposición que tiene, que la verdad que es un lujo, pero también que los clubs que estamos conformando todo lo que es la parte de Alcañiz, pues que estemos colaborando con ellos, que cuando se nos pide ayuda la pongamos, ¿no? Y creo que es lógico que estemos aquí en una feria que también es nuestra, lógicamente porque también vivimos bastante del vehículo clásico por parte de nuestra historia, y lo demostramos también con el stand que disponemos del mismo y con joyas como este coche que tenemos aquí, que han formado parte de esa historia del Premio Ciudad de Alcañiz. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Sí, este es un coche francés, el famoso R5 Turbo, que en su época era de los que ganaban casi todos los rallies de Monte Carlo y muchos rallies. Y son coches que después de este periodo de tantas victorias han sido bastante abandonados, incluso se podían comprar por poco dinero, y que ahora esto se ha revalorizado mucho porque es parte de la historia de los coches de rally en Europa, y entonces estas unidades que antes se encontraban por poco dinero, cuando se restauran a un muy alto nivel como ahora son coches que tienen un valor superior a 200.000 euros. Hemos visto que has puesto el nombre de Andretti. Sí. Un gran piloto de rally. Sí, fue un gran piloto y él estuvo pilotando muchas unidades de estas. Sí. Pilotando y ganando. Y él era un artista del derrapar. Lo conozco personalmente. Así. Y explícanos un poco qué motor lleva esto. ¿Realmente la cilindrada lleva turbo? Sí, llevaba turbo. Era un 4 cilindros turbo, pero muy apretado por todas partes. Y entonces le podían preparar un poquito más o un poco menos, pero era alrededor de 200 y pico de caballos. Era un coche muy eficaz porque el motor estaba en posición muy central. Entonces era un coche en curva muy eficaz y con las aceleraciones también impresionantes. Oye, una cosa, curiosidad.
¿Cómo se puede, aparte de que tú lo tienes en la feria, Sí. conseguís estos coches? Porque esto ya es difícil encontrar coches. Sí, es difícil encontrar. A ver, esta unidad en concreto es un cliente nuestro que compró una unidad hace muchos años y que él había entendido que esto algún día iba a valer dinero y lo fue haciendo poco a poco Sí. y ahora está terminado. Este es un Ferrari BB 512, que era el Berlinetta Boxster 512, que era un 12 cilindros y que en la época este motor tenía un poquito más de 300 caballos, pero era un coche muy ligero y además fue la primera vez que Ferrari ponía un motor V12 en posición central delantera. Antes todos los V12 habían sido Ferraris con el motor delantero. Entonces es un coche clave en los diseños de los Ferraris. ¿Y sobre cuánto está de precio este coche? ¿Cómo lo tienes? Aproximadamente valen alrededor de 340.000 euros, más o menos. Son coches. ¿Puedes repetir? 340.000 euros. Muy bien. ¿Tienes más Ferraris aquí en la exposición? Aquí en la feria no, en nuestra exposición sí, pero aquí este es el único Ferrari en Sant Boi, justo al lado del aeropuerto de Barcelona. Y estamos, yo empecé este negocio en 1991. Hace tiempo ya. Estamos en Alcañiz, estamos con José Manuel, ya un gran conocido de motor aquí en Aragón. José Manuel, ¿qué coche que tenemos aquí a tu derecha para que lo vean los espectadores? Que ahora lo mostramos. Pues esto es un maravilloso Fiat 131 Abarth Rally Stradale, del cual hicieron solo 400 unidades y que es un coche que ha sido en los rallies pues el no va más, no solo por lo fantástico que es y por lo bien que funciona, sino porque su aspecto y su decoración son maravillosos. Danos un poco las especificaciones, datos del coche. A ver, ¿este coche de qué año? Del año 78, Motor, 2000, potencia de caballos, 140. velocidad punta que podemos alcanzar más o menos. Este, como llevan un grupo corto, son 180. Bueno, estamos, porque esto era para rally más bien. Sí, era más bien para rallies y para subidas en cuesta que para circuitos, sí. Sí. Bueno, se fabricaron muchas unidades. 400, ¿Solo? solo 400. Madre mía. ¿También se vendía al público? Sí, se vendía al público de calle, sí. En origen este coche es un coche de calle que luego se le transformó con las barras, con los arnés, con los baquets y con la decoración de Alitalia, que es la más bonita para este coche. Muy bien. Oye, ¿de cuánto dinero estamos hablando, más o menos? Bueno, pues es 150.000 euros para arriba. Más o menos, ¿no? Sí. Oye, bueno, pues sabemos que está muy bien de mercado, ¿no? Porque es un precio que en internet lo hemos visto y hay bastante más. Sí, sí, en Europa están por encima de los 200.000, los pocos que hay a la venta. ¿De dónde ha venido aquí Alcañiz? Pues este está en España hace tiempo y está matriculado, lleva matrícula original, con lo cual es un coche que además se puede usar por la carretera y por la calle. Bueno, pues nada, te agradecemos mucho. Y primero tienes una exposición maravillosa aquí de coches y me imagino que tú tendrás también parte y mucho que ver en esta exposición. Sí, bueno, yo soy miembro del comité organizador y bueno, llevamos ya 2 años trabajando duramente y la verdad es que ha funcionado. Y este año sobre todo está fantástica. Muy bien, José Manuel, muchas gracias. A ti. ¿Cómo está yendo la jornada, Pablo? Bien, muy bien, muy satisfechos. Hemos abierto a las 10 de la mañana y ha sido, vaya, sin parar durante toda la jornada. Todo lo que llevamos de día, entrando gente y después algún paseo que he dado viendo a expositores y charlando con ellos, están muy, muy satisfechos. O sea, que el público que ha venido es un público potencial y que es aficionado con ganas de comprar y de... Bueno, nosotros llevamos cerca de 20 años organizando este tipo de eventos y eso, claro, supone una ventaja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tenemos buen nombre dentro del sector, las empresas confían en nosotros. Y esa ha sido la clave del por qué tenemos en Alcañiz pues esta muestra de tanta calidad, de tanto nivel en automóviles, sobre todo en automóviles, sí. Pues muy agradecido, muchísimas gracias. A vosotros. ¿Te llamas? Alberto, ¿De dónde has venido a la feria? desde Tarragona. ¿Tarragona capital? Sí.
¿Eres aficionado al tema de los clásicos? Sí, me gusta. ¿Tienes moto o coche? Tengo motos y coches. Sí. Hablamos de alguno que tengas, de los que más coches. Bueno, con mi padre, ¿eh? Pues un 4L, un BMW Z3 y motos tengo una de calle mía, pero me gustaría coger. Sí, ¿Qué te parece la feria? está muy bien. ¿Cómo te llamas? Cristina, Cristina, ¿desde dónde has venido aquí al Alcañiz? de Madrid. Ah, muy bien. Oye, ¿eres aficionada al mundo de los clásicos? Sí, sobre todo de las motos. Sí. ¿Tienes alguna moto clásica? Bueno, ahora tengo una moderna, pero con espíritu antiguo, una BSA. Pero bueno, he tenido una BSA 73, una BMW antigua. ¿Y las usas habitualmente las motos? ¿Si las utilizo? Sí, claro. ¿Cómo Que has, si no- venido, cómo has venido aquí al Alcañiz? ¿Has venido en coche o en moto? En moto, le he robado una Royal Enfield a mi padre. ¿A tu padre también le gustan las motos, pues? Sí, sí, de castale bien al galgo. Agencia, pues. Sí, sí. Pues, ¿te gusta la feria? Sí, está muy chula, está guay y hacen falta eventos así en Aragón. ¿Cómo te llamas? Me llamo José María. José Mari. José Mari, ¿qué te parece esta feria? ¿Te parece bien? Sí, está muy bien, es una feria que está muy bien. ¿Has venido muchos años? Sí, suelo venir todos los años. Es una feria que está muy bien, hay muchas motos, coches y bastantes recambios para el que quiera piezas y ¿Pues puestos. al mundo de los vehículos clásicos? Sí, de las motos. ¿Qué tienes, José Mari? Tengo una Sanglas 400. Muy bien, ¿qué tal te va las sanglas? Bien. Perfecto, va muy bien. ¿Qué uso le das a las sanglas? La uso todos los días. Muy bien. Venga, muchas gracias, José Mari. Venga, gracias, hasta luego. Muy bien, estamos con otra visitante de la feria. ¿Cómo te llamas? Silvia, ¿Qué has venido? ¿De dónde? de Zaragoza. ¿Eres aficionada al mundo de los clásicos? Sí, soy aficionada. ¿Desde hace mucho? Bastantes años. ¿Habéis tenido alguna moto en casa así clásica? Sí, hemos tenido Bultacos, Montesas, bueno, tenemos Sanglas, una BMW GS /80. Sí, nos gusta mucho el mundo del motor. Oye, ¿las usáis de vez en cuando las motos? Sí, las sacamos de vez en cuando y también tenemos un coche clásico, un Mercedes. Nos gusta bastante el mundo del motor. Muchas gracias, Silvia. A vosotros.